Empezamos hoy en el CLAC un ciclo dedicado al lenguaje y política. Hemos pensado que cuando empezamos a concebir este curso antes de verano, ya sabíamos que la cuestión política sería candente y preocupante, pero no sabíamos que estaríamos en este punto, en este extremo. Estamos todos viviendo en una ciudad que está de algún modo paralizada, secuestrada, deprimida también por todos los acontecimientos que ya conocen. Y nos parecía importante, en esta especie como de pausa, de estado excepcional que estamos viviendo, proponer una reflexión en profundidad acerca de las relaciones entre lenguaje y política. Porque en momentos, digamos, de apasionamiento político muchas veces no nos paramos a pensar en la importancia que tiene el deterioro del lenguaje en nuestras sociedades. Y es algo absolutamente capital. Lo primero que se resiente cuando hay un problema político o cuando hay una falta de libertad en una sociedad es el lenguaje. Como decía Hannah Arendt, es mucho más frágil de lo que parece la libertad de pensamiento. A veces es mucho más frágil incluso que la libertad de expresión. Porque la expresión y el pensamiento tienen muchísimo que ver, por supuesto, con la calidad del lenguaje, con su uso, con su manipulación a nivel político, a nivel periodístico, y tiene también mucho que ver con la resistencia que los escritores, que los intelectuales oponen desde el otro lado de la propaganda a esa manipulación a través de su trabajo. Entonces, en este curso vamos a proponer una reflexión diacrónica acerca de esa relación entre lenguaje y política a lo largo de todo el siglo XX. Y lo vamos a hacer en distintos ámbitos. Hoy empezamos con el caso de Viena en la Primera Guerra Mundial y la relación entre guerra y lenguaje. La semana que viene hablaremos de el caso de los totalitarismos en el siglo XX, tanto el nazi como el soviético, y seguiremos con una serie de conferencias que tienen todos ustedes a su disposición en nuestra web. En el programa de este curso, pues, con respecto a la relación entre lenguaje y política, por ejemplo, en el caso del castellano en el siglo XX, a través de la figura de Sánchez Ferlosio, a través del catalán en la Cataluña democrática. También hablaremos con Luis Magriñá, un gran escritor que vendrá de Madrid, de la responsabilidad de los profesionales de la lengua, y finalmente trataremos también la cuestión del lenguaje en las redes sociales. Creo de verdad que es una oportunidad para todos, para la ciudad en su conjunto, en su condición de polis, de analizar esa relación y de tomar conciencia del problema del lenguaje. Hoy, para la primera sesión, tenemos el privilegio, el honor de contar con nosotros con Adán Kovachis, que es escritor y traductor, uno de los mejores traductores al castellano del alemán y del húngaro, y una persona que en sí misma concentra el espíritu europeo que tanto deberíamos defender, sobre todo estos días. Adán es chileno, pero sus padres, el itinerario biográfico de Adán es apasionante y de alguna manera resume ya buena parte de los problemas y los conflictos del siglo XX. Sus padres eran húngaros, pero se vieron obligados a emigrar de Hungría durante la dictadura comunista y se instalaron primero en Chile, donde nació Adán, y luego se trasladaron a Austria, a Viena, donde Adán cursó el bachillerato y donde se formó también en la universidad. De ahí que Adán haya podido traducir al castellano a los mejores autores alemanes y húngaros.
Es responsable nada menos que de traducciones de Karl Kraus, de Schnitzler, de Stefan Zweig, de Canetti. Ya solo por la traducción de Kraus, el nombre de Adán Kovács está asegurado, digamos, en el panteón de los mejores traductores del mundo. Como saben ustedes, el alemán, el estilo de Kraus, es uno de los más endemoniados y más difíciles de la historia de la prosa, por así decirlo. Y también nos ha descubierto a muchos autores húngaros en castellano. Particularmente, yo creo que todos le estamos muy agradecidos por habernos descubierto antes de que le dieran el Nobel a un escritor como Imre Kertész. Adán es especialista en literatura vienesa, sobre todo, en los autores que he citado, y por eso le hemos invitado hoy a que nos hable de un asunto que conoce muy bien y sobre el que ha escrito además un ensayo muy interesante, publicado en Acantilado en el año 2007, si no recuerdo mal, titulado Guerra y lenguaje, que es esa relación entre la guerra, lo bélico y el lenguaje en la gestación de la Primera Guerra Mundial y cómo reaccionaron los distintos escritores a ello. Y así más, agradeciéndoles a todos ustedes su presencia hoy aquí, a esta casa, al Royal Circle, que nos vuelva a hospedar, le doy la palabra a Adán con todo nuestro agradecimiento, nuestro cariño y reconocimiento. Muchas gracias, Andreu. Realmente es una gran alegría poder participar en este ciclo, iniciar este ciclo, que realmente me parece importante, sobre todo en estas fechas. Y muchas gracias por la presencia de ustedes en estos días que son complicados y además se sumó todo esto ahora la lluvia. Así que muchas gracias por la presencia. Vamos a hablar, pues como dijo Andreu, el tema es guerra y lenguaje y el caso de Viena en la Primera Guerra Mundial. Como ustedes saben, Viena fue la Primera Guerra Mundial fue la primera gran guerra industrializada, la primera gran guerra total, en la que intervenían profusamente las grandes innovaciones tecnológicas de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Pensemos, por ejemplo, en el empleo de la aviación, la cual no solo servía para librar combates en el aire o para bombardear posiciones enemigas, sino también para reconocer el terreno, para observar. Se fotografiaban los campos de batalla desde lo alto, se recomponían los mapas sobre la base de las fotografías tomadas. Después de un duelo de artillería, cambiaba la configuración del terreno, cambiaba la topografía y había que adaptarse a ello. Lo mismo el cine, se filmaba para obtener una visión general del campo. Señala Paul Virilio que toda batalla es, además, un campo de percepción. Hay que ver, hay que observar, hay que detectar, hay que prever. Hemos dicho una guerra total, es decir, una guerra con la implicación de todos los elementos de la técnica, de la química, de la física, puestos al servicio de la guerra. También la fotografía, también el cine. Y no solo en el frente de batalla propiamente, sino también en otro frente, en el de la propaganda. Se consideró en la Primera Guerra Mundial muy importante la imagen. Se tuvo muy en cuenta la expansión de la cinematografía. Piénsese que en el esfuerzo bélico participaron desde dibujantes y pintores hasta fotógrafos y camarógrafos, todos allí amontonados, cerca del frente de Serbia o cerca del frente ruso. Digo esto para que se vea el abanico y para que se tenga una idea de hasta qué punto la Primera Guerra Mundial reunía, por así decirlo, el pasado, el presente y también el futuro. En el campo austrohúngaro, todos ellos,
camarógrafos, fotógrafos, pintores, dibujantes, estaban integrados en lo que se llamaba el cuartel de la prensa de guerra. Los pintores y dibujantes debían entregar una obra por semana, un dibujo, una pintura. Tenían que entregarlo a este organismo, al cuartel de la prensa de guerra. El resto de sus trabajos quedaba a su libre disposición. Y se daban situaciones absurdas. Por ejemplo, un comandante en el frente pedía el envío de un pintor porque el paisaje era muy hermoso y merecía quedar inmortalizado en una pintura. Todo esto en medio de la guerra. Se realizaron más de 40 exposiciones de estas obras de los artistas que estaban en el frente. Célebre fue, por ejemplo, la exposición de Isonzo, que pudo verse en Viena, en Berlín, en Múnich. El Isonzo era un río en el norte de Italia, la frontera austríaca, Italia, Eslovenia, en esa zona donde se libraron terribles batallas durante la guerra. El depósito central de los cuadros, de los dibujos, estaba en la Academia de Artes Plásticas en Viena, en la Schillerplatz. Así como estaban implicados en la guerra la pintura y el dibujo, también lo estaban la fotografía y el cine. En la Primera Guerra Mundial se toma conciencia de su importancia. El director del cuartel de la prensa de guerra, a partir de 1917, así que ahora hace exactamente 100 años, escribía lo siguiente: una buena película se presenta hoy en día en más de 3.000 salas y es vista por 10 o 12 millones de personas, por lo cual queda claro que el cine puede situarse por encima de cualquier otro medio de propaganda. Ningún otro permite tanto como el cine al Estado influir en las masas. Así como pueden ver, en aquella época se hablaba claro. Lo mismo valía también para la fotografía. Se fotografió muchísimo y se controlaron también mucho las fotografías que se publicaban. Las fotografías de la Primera Guerra Mundial además resultaron estilísticamente esenciales para toda la fotografía, toda la información gráfica bélica del siglo XX. Ahí se plasmó inicialmente el estilo de las fotografías bélicas que luego aparecerían durante todo el siglo XX y que quizás incluso ahora respecto a la fotografía de la guerra. Y en 1914 se creó también un departamento de cine dentro del cuartel de la prensa de guerra. Se establecieron brigadas cinematográficas con la tarea de rodar en el frente, en la zona de retaguardia y en el interior del país. Objetivos: un noticiero semanal, un documental mensual, comedias y dramas propagandísticos. No se han conservado muchos de los noticieros, pero sí curiosamente las listas completas de sus entretítulos. Es decir, entre las imágenes se ponían en aquella época, cine mudo, se ponían esos entretítulos, en los que también curiosamente la palabra muerte solo aparece una vez, y aparece en referencia a un caballo muerto. También tenemos que mencionar la imbricación de la iniciativa privada y la maquinaria del Estado. A partir de un determinado momento, la productora cinematográfica del conde Alexander Kolowrat, se encargó del departamento de cine dentro del cuartel de la prensa de guerra, con lo que eso significaba en beneficios para la compañía. El escritor Karl Kraus, al que ha mencionado Andreu, al que he traducido mucho y del que hablaremos bastante en esta conferencia, lo definía todo como una aventura tecnoromántica. En ella se combatía con gas mostaza y se hablaba de justas, de lanzas y de alabardas como si se estuviera en la Edad Media. Se escribía a lápiz o a pluma acartonados poemas bélicos y las rotativas de los periódicos funcionaban a toda pastilla. Con lo dicho hasta ahora, daríamos la impresión de que fue el momento del triunfo de la imagen y de que la palabra quedaba, por así decirlo, relegada a un segundo plano. No fue así. Todo lo contrario.
Nunca se escribió tanto como entonces. Nunca se publicó tanto como entonces. Esto vale para aquel momento y vale también para ahora. Es decir, esa idea de que la imagen lo ha inundado todo no es cierta. Nunca se escribe tanto como hoy. Lo que pasa, el problema es qué palabra se escribe, ¿no? Ahí está el asunto. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los meses iniciales se caracterizaron en el ámbito tanto de Alemania como de Austria-Hungría por una profusión de escritos, poemas, manifiestos, declaraciones, crónicas, teñidos todos de un enorme entusiasmo bélico. Piénsese que, según algunos cálculos, en Alemania se escribieron 50.000 poemas diarios, 50.000 poemas bélicos diarios durante la guerra. Queda claro que la palabra no quedó relegada. El mundo intelectual y el mundo literario desempeñaron un papel determinante, igual que la prensa. El 25 de julio de 1914, cuando se supo que Serbia rechazaba el ultimátum de Viena, se podía leer en la Neue Freie Presse vienesa, que era el periódico más importante de la monarquía en aquel momento. Ahora cito el editorial. Ha sido una tarde que quedará grabada de forma indeleble en la memoria de todo vienés que haya tenido la oportunidad de vivirla. Cómo se fortaleció internamente cada cual, arrastrado de forma imparable por la importancia del momento. Cómo cayeron de nosotros las escorias de la indecisión y de la duda. Cómo desaparecieron las diferencias entre los partidos. Cómo se diluyeron en la nada inane las cuitas y preocupaciones de la vida privada ante el sentimiento de pertenencia y de responsabilidad por el interés general. Viena ha vivido un gran día y se ha mostrado digno de él. No ha sido el humo de paja de un entusiasmo ebrio y momentáneo, ni la ruidosa explosión de un malsano histerismo de masas. Con auténtica virilidad, Viena acepta la fatal decisión y podemos repetir las palabras que se han acuñado para definir la atmósfera básica de la ciudad, bien lejos de la arrogancia y de la debilidad. Ese era el editorial de la Neue Freie Presse ese día. Y ese día la gente se concentró, se produjeron manifestaciones masivas de júbilo y de apoyo a la decisión en el centro de Viena, ante el Ministerio de Guerra, en la avenida del Ring, ante el monumento al vencedor de la batalla de Leipzig contra Napoleón, ante la redacción de la Neue Freie Presse, lo cual no es casual, y en varios sitios más. Luego, una vez declarada la guerra, se produjo una auténtica avalancha, en prosa y en verso, durante todo el mes de agosto de 1914. Hermann Bahr, uno de los escritores más influyentes de la Austria del fin de siglo, escribió una serie de entusiastas crónicas y artículos. Al año siguiente los recopilaría todos en un librito con el título de Bendición de la guerra. En el prólogo prometía mayores placeres futuros al pueblo, al que la inminente victoria resarciría generosamente de las penalidades y dificultades. Numerosos poetas se sumaron en ese periodo inicial al fervor guerrero. Richard Schaukel escribió los sonetos férreos y los cantos de guerra. El poeta obrero Alfons Petzold tampoco se quedó atrás y en menos de 2 meses y medio escribió 90 poemas bélicos. El poeta y dramaturgo Anton Wildgans, también arrastrado por el entusiasmo y por la sensación de cumplir con un deber patriótico, daba a conocer una serie de poemas en forma de octavillas. La primera se titulaba Vae Victis ex voto para los ejércitos coaligados y presentaba versos como los siguientes: el vencedor reprimirá la generosidad y aplastará espaldas ignominiosamente dobladas como si fuesen feos insectos. Y está bien que así sea, y es la verdadera bondad. Una nueva raza de insólitos nervios a los vencidos derribará sin piedad, siguiendo la naturaleza y sus férreos preceptos.
El escritor Hugo von Hofmannsthal se dirigió poco después a este poeta, a Wildgans, para pedirle que pusiera a su disposición esos poemas bélicos con el fin de incluirlos en un librillo, en una colección de librillos, como los llamaba, que se llamaba Biblioteca Austríaca, la colección, que se publicaría entre 1915 y 1917 con el fin de divulgar lo que era espiritualmente, intelectualmente Austria. Hofmannsthal, Hugo von Hofmannsthal, que quizás es conocido para algunos de ustedes, un gran poeta, también dio la bienvenida a la guerra, que suponía para él el cierre de una época y el inicio de un proceso de renovación en Europa. Pagado por un departamento del Ministerio de la Guerra, realizó varias giras por la monarquía y por los países neutrales para divulgar en conferencias su defensa de los valores austríacos. Para él, Austria era el modelo del orden futuro en el que se superarían las pulsiones nacionalistas, imperialistas y materialistas del siglo XIX. Él hablaba de una idea austríaca, de una Austria en la que convivían los moravos alemanes con los moravos checos, estos a su vez con los eslovacos, se participaba del mismo paisaje. Veía ante sí la imagen del fuego junto al que se sientan hombres de lenguas diferentes. Y un papel determinante tenía en ello el ejército, cuyo espíritu era unificador, que era a la vez una unidad política y ética. Estas son palabras de Hofmannsthal. Es decir, lo que vemos en esos escritos de comienzos de la guerra, que daba la impresión de que se difuminaba cualquier diferencia. Desaparecían los conflictos políticos, sociales, nacionales, que ciertamente habían desgarrado la región en los años anteriores. Si volvemos la mirada hacia Alemania, tampoco encontramos una situación muy distinta. El 4 de agosto de 1914, el emperador Guillermo II reunía en Berlín a los líderes de los partidos representados en el Reichstag y declaraba en un discurso solemne, lo cito: «Ya no conozco más partidos, ya solo conozco alemanes. Como señal de que están ustedes firmemente decididos, sin diferencias partidistas, sin diferencias étnicas, sin diferencias confesionales, a aguantar conmigo hasta el final, a padecer la miseria y la muerte, exijo a los presidentes de los partidos dar un paso adelante y jurármelo». Esto dijo el emperador Guillermo II el 4 de agosto. Se habló del milagro de agosto de 1914. Se glorificó la guerra como elemento que impulsaba o consolidaba la unidad alemana. Entonces se produjo el milagro, llegó la guerra. Escribió un año más tarde el economista Werner Sombart en sus consideraciones patrióticas. ¿En qué consistía dicho milagro? En la integración nacional. Esta experiencia identificatoria, que por cierto se produjo en todos los países europeos, incluía también el regocijo por integrar a la clase trabajadora en el Estado nacional. Recordemos el apoyo que recibió el emperador por parte de la socialdemocracia. Como hemos señalado, dio la impresión de que desaparecían los conflictos internos y las luchas sociales. La llamarada que se levantó con una fuerza primigenia fundió todos los corazones alemanes en un único sentimiento llameante, escribiría también en 1915 un historiador. En todos los manifiestos, proclamas y declaraciones se observa que responden a un patrón: desaparición de las diferencias de los partidos, la idea de una masa, de un bloque sólido, uniforme, compuesto por millones. En agosto de 1914 se produce una movilización general, se movilizan las tropas, se movilizan las masas y se movilizan las palabras. La importancia de la palabra, de la información, del esfuerzo además por banalizar literariamente y periodísticamente la muerte,
fue vista de entrada por las autoridades militares. La guerra se preparó en el plano estratégico y armamentístico, pero también en el ámbito del lenguaje. En 1909, o sea, 5 años antes del comienzo de la guerra, se publica la instrucción para la movilización del Imperial y Real Ejército en Austria-Hungría. Y en esa instrucción tenía un anexo, y en ese anexo se regulaba la actividad periodística en el caso de un conflicto bélico y se sentaban las bases de lo que luego sería el cuartel de la prensa de guerra. Esbozado en aquella instrucción de 1909, se hizo realidad a comienzos de la Gran Guerra. Su acto fundacional se celebró el 28 de julio de 1914, es decir, el mismo día en que Austria-Hungría declaraba la guerra a Serbia. Dicho cuartel era una sección más del alto mando militar y su comandante era un teniente general, Maximilian von Höhen. Su tarea consistía en coordinar todas las informaciones de prensa y las actividades propagandísticas de Austria-Hungría, recurriendo para ello a los medios de comunicación de masas. Para Höhen, para Maximilian von Höhen, para el comandante del cuartel de la prensa de guerra, era evidente que no bastaba con censurar a la prensa y que era preciso darle directrices y encauzarla en un sentido positivo. Y queda claro hasta qué punto resultaron útiles para este fin tanto el lenguaje periodístico de la época como el lenguaje del esteticismo literario, que se acoplaron perfectamente a la maquinaria del discurso bélico. Así que, subordinados a este cuartel de la prensa de guerra, estaban los corresponsales de guerra, los ya mencionados artistas plásticos, la producción cinematográfica. Este era, pues, uno de los pilares, el principal, de la actividad propagandística. Otro, de menor importancia, fue el grupo literario dentro del archivo de guerra con sede en Viena. El archivo, fundado en 1584 para guardar y conservar los expedientes relacionados con las guerras, se convirtió a finales del siglo XVIII, durante el reino del monarca ilustrado José II, en un centro de documentación e investigación de las campañas bélicas de Austria. Luego, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, pasó a ser también un centro propagandístico, durante un tiempo dirigido por el mismo teniente general, bajo cuyo mando estaba el cuartel de la prensa de guerra. ¿En qué consistía la tarea del grupo literario dentro del archivo de guerra? En elaborar textos, 3 al día, que presentaran hechos y personajes heroicos de la guerra. Los textos iban a parar a revistas patrióticas o a publicaciones en forma de libro, como, por ejemplo, Nuestros oficiales, Nuestros soldados, Los héroes de la Cruz Roja o Nuestros combates en el sur. Se accedía a este trabajo en el archivo de guerra, a través de recomendaciones. Se podía ser requerido para realizar el servicio allí, que era un excelente acomodo para evitar el drama de tener que hacer el servicio militar en el frente. Muchos escritores se acogieron a esa posibilidad. Formaron parte del grupo literario en el archivo de guerra escritores conocidos como Stefan Zweig, como Alfred Polgar, Felix Salten, el autor de Bambi, Franz Chokor o Rainer Maria Rilke. Este último, por cierto, reacio a participar en la elaboración de los textos, se dedicó entonces a registrar en fichas los expedientes que entraban. Así que lo colocaron en un rincón a Rilke y ahí tenía que registrar los expedientes que entraban porque él no quería escribir esos textos. Los textos aparecían sin el nombre del autor, aunque sería interesante examinarlos, a lo mejor se ha hecho, a lo mejor se hará, y tratar de averiguar a través de análisis estilísticos, sintácticos y léxicos, a ver quién escribió qué. Luego estaba también la producción privada.
Hemos mencionado ya la cantidad enorme de poemas bélicos que se escribieron entonces. Habría que sumar los muchos libros que se publicaron por esas fechas, todos relacionados con la guerra, y es más, destinados como lecturas a los soldados y a los militares en el frente y a la gente que se quedaba en la zona de retaguardia. La editorial alemana Ullstein publicó numerosos libros bélicos de un formato adecuado para las mochilas de los soldados. Un autor como Ganghofer, Ludwig Ganghofer, que escribió Viaje al frente alemán, este libro, Viaje al frente alemán 1915, alcanzó una tirada de 230.000 ejemplares. Así que estaba esa otra producción, esa producción privada, que también era un gran negocio. Y hablando de números, cabe señalar también que, según algunos cálculos, más de 2/3 de un periódico diario, como la Neue Freie Presse, que ya hemos mencionado, estaban dedicados a la guerra. Es decir, cada día salía el periódico varias veces, y 2/3 de ese periódico estaba dedicado a la guerra, con crónicas de los frentes, artículos sobre las gestiones diplomáticas, sobre la situación alimentaria, la situación en la retaguardia, listas de donantes a las víctimas de la guerra, etcétera, etcétera. A esta gigantesca movilización de la palabra que se produjo en la Primera Guerra Mundial hubo respuesta. La dio, por ejemplo, el ya mencionado escritor austríaco Karl Kraus, el fundador y editor de la revista Die Fackel, La Antorcha, que a lo mejor conocen ustedes. Kraus fundó esta revista a finales del siglo XIX, en 1899, y a partir de entonces la fue publicando hasta su muerte en 1936. Y a partir de 1912, así que 2 años antes de la guerra, ya solo escribía él esa revista. Él era el editor y el autor de los textos de esa revista. Die Fackel, La Antorcha. Aquí tengo un ejemplar. Este era Die Fackel. Este era el formato de Die Fackel, el color. Este ha quedado un poco pálido, pero era este color rojizo, rojo ladrillo. Era el característico de Die Fackel. Este es un número de 1915. Lo que hay que ver el proceso que siguió Kraus. Él publicó el último número de su revista anterior a la guerra en julio de 1914. En ese cuaderno hablaba del asesinato del heredero del trono de su esposa en Sarajevo. En el número ese, de julio de 1914, defendía la figura de Francisco Fernando, del heredero, y manifestaba una postura crítica con los sectores políticos y de la corte austríaca que lo habían saboteado y ninguneado a Francisco Fernando. Luego estalla la guerra y Kraus se sume en el silencio. No dice nada, no aparece la revista, porque los hechos, el comienzo de la guerra, lo apabullaron, lo enmudecieron. Se puede seguir su evolución en aquellos meses posteriores al estallido del conflicto leyendo las cartas que dirigió a su amada, la baronesa Sidonie von Nathern. El 28 de septiembre de 1914 le escribía, por ejemplo: «No te he escrito ni escribo ahora con agrado para no recordar una actividad, la escritura, de la que una sensación de parálisis me tiene por el momento alejado. Por el momento, pues ya percibo que la cosa mejora y que las cadenas de esta terrible facticidad se deshacen». Esa terrible facticidad era la guerra. Y luego añade: «Me parece que las mentes de todas las naciones se encuentran intelectualmente muy por debajo del cabo primero. Carecen de la fuerza necesaria para callar la boca. ¿Dónde trabajaré en mis libros? Aquí no se puede». Así que, como hemos dicho, la reacción inicial de Kraus fue el silencio. No dejarse arrastrar por la guerra y por el entusiasmo que suscitaba. Luego rompió el silencio poco a poco. Al principio lo hizo para reafirmarse en el silencio. El 19 de noviembre de 1914 pronunció en la Konzerthaus de Viena un discurso que tituló «En esta gran época», y que publicó semanas más tarde en su revista. Fue un acto importante,
Congregó a más de 2000 personas. Esta gran época era una frase hecha, un tópico que se utilizaba mucho en aquella época, la prensa lo utilizaba, los escritores, los políticos, intelectuales. En esta gran época era la guerra. Y dice allí Krauss, les cito ahora el comienzo de ese texto que realmente no tiene pérdida. En esta gran época que conocí cuando era aún pequeña, que volverá a empequeñecer si le queda tiempo para ello. En esta época seria que se moría de risa ante la posibilidad de volverse seria, que sorprendida por su tragedia trata de divertirse y que pillándose en flagrante busca las palabras. En esta época ruidosa que retumba por la horrenda sinfonía de los actos que generan informaciones y de las informaciones que provocan actos. En esta época no esperen ustedes de mí ni una sola palabra propia, ninguna salvo esta, a la que el silencio resguarda aún de falsas interpretaciones. Demasiado hondo se asienta en mí el respeto a la subordinación del lenguaje a la desdicha. En los reinos de la falta de imaginación, donde el ser humano muere de inanición anímica sin llegar a sentir el hambre del alma, donde las plumas se sumergen en sangre y las espadas en tinta, resulta obligado a hacer aquello que no se piensa, pero aquello que solo se piensa resulta inefable. No esperen ustedes de mí una palabra propia, tampoco sabría decir una nueva, porque es muy grande el ruido en el cuarto en el que uno escribe, y no hemos de decidir ahora si proviene de animales o de niños o solamente de morteros. Quien alienta las acciones profana la palabra y la acción y es doblemente despreciable. La vocación a ello no se ha extinguido. Los que ahora nada tienen que decir, porque la acción tiene la palabra, siguen hablando. Quien tenga algo que decir, que dé un paso adelante y calle. En esos meses, y ahora cierro la cita de Krauss. En esos meses iniciales de la guerra se había producido, como hemos dicho, una movilización de las tropas, una movilización de las masas y una movilización de las palabras. No era fácil sustraerse a ello y el silencio era la zona tope entre aquella palabra movilizada, invasora, masiva y agresiva y el individuo. Existe una relación entre silencio, pensamiento y palabra, y tal relación quedaba profanada por el torrente de frases, tópicos, loas a la guerra, frivolidades y muestras de irreflexión que se publicaron en esos meses de 1914. Las frases de Krauss pronunciadas en ese discurso en esta gran época contienen sus ideas centrales en aquella fecha y su denuncia. El lenguaje periodístico que mata la imaginación y propicia la guerra. La subordinación de la palabra a la acción bélica a cuyo servicio se pone obedientemente. Tenemos que decir que Krauss no se quedó luego en el silencio. El silencio fue solo la región por la que necesariamente hubo de pasar su verbo. Poco a poco reemprendió la edición de su revista Die Fackel y acabó publicando 18 cuadernos, más de 2000 páginas en total, durante la guerra. Aunque evidentemente fue sometido a la censura, aprovechó los contactos y los intersticios en el sistema para ir colando y publicando sus artículos. Cada uno de los cuadernos de Die Fackel que se publicaron entre 1914 y 1918 recordaba que se estaba en guerra y lo que ello significaba. Utilizó a menudo el método de las dos columnas antagónicas. En una columna del cuaderno de abril de 1916, aquí también lo hace en este de 1915, una columna y otra columna al frente. Son antagónicas. En esa columna, en una columna del cuaderno de abril de 1916, vemos una hilera de refugiados en la nieve. Al borde del camino, cito a Krauss, un caballo que había muerto extenuado. Allí un buey con las tripas al aire. Más abajo un hombre con el cráneo destrozado.
Una cantidad de animales quedó atrás. Permanecían inmóviles y solo nos seguían sus miradas mortalmente tristes. La otra columna reproduce un artículo de prensa que narra el viaje en tren rumbo a Serbia de un grupo de reporteros, a los que se suma el escritor Ganghofer, al que ya hemos mencionado. Y el periódico señalaba: sus palabras ensalzan una y otra vez la belleza de la guerra. O, en octubre de 1915, también dos columnas en este número de Die Fackel. En una, el Papa Benedicto llama a los contendientes a deponer las armas, a poner fin a la terrible matanza que deshonra a Europa. En la otra habla otro Benedicto, que es Moritz Benedikt, que es el dueño y el editor del diario Neue Freie Presse. Y aquí cita a Benedikt, al editor del periódico, que dice así: y los peces, cangrejos y erizos del Adriático hace tiempo que no disfrutan tanto. En el sur del Adriático se han comido a casi toda la tripulación del barco León Gambetta. Dos columnas antagónicas en el mismo número, más adelante, se titulan así: Otro día de la gran época. Krauss cita allí, en la primera columna, a un catedrático universitario que escribe en la página 2 del periódico. Dice allí: hemos luchado honradamente, hemos evitado actos de odio y crueldad que no coincidirían con el carácter noble y bondadoso de nuestros pueblos. Nunca nos hemos burlado de prisioneros indefensos. En la otra columna, Krauss cita la página 6 del mismo periódico, donde el comandante de la ciudad de Lemberg dice: he observado que durante su transporte por las calles, los prisioneros rusos eran insultados por el público y golpeados con varas. En Dietario, un texto censurado en octubre de 1916 y publicado exactamente un año después, también que apareció en Die Fackel en 1917, es decir, un año después, un soldado yace muerto, con la masa encefálica despachurrada. Esa masa encefálica destrozada, una imagen que aparece varias veces en los textos de Krauss en aquella época, es la materia traumática de la guerra, igual que el niño que avanza en la fila de refugiados, pide pan y muere finalmente de hambre. Esta criatura y los cráneos destrozados, las cabezas reventadas, los cerebros convertidos en papilla, acompañan de forma implícita o explícita, tácita o directamente acusadora a quienes pueblan la mayoría de los textos de Die Fackel, y que son los verdaderos blancos de Krauss. Los hombres de Estado lelos y suicidas, afectados por la ceguera política, despiadados e insensibles al sufrimiento. Las hienas de la prensa prestas a abalanzarse sobre los moribundos para transmitir sus últimas sensaciones. Los productores de un lenguaje falaz hasta la médula, los propagandistas de la catástrofe, los frívolos especuladores y estaperlistas, los aprovechados que apoltronados en despachos y cafés se dedicaban a azuzar y a ensalzar la guerra. La postura de Krauss respecto a la prensa en general y en particular a su papel en la guerra fue radical. Lo que quiero es que la prensa deje de existir. Lo quiero en cada una de mis líneas. Aunque su revista Die Fackel estaba sometida a la censura, aunque varias veces aparecieron páginas en blanco, porque la censura funcionaba así, había que entregar las galeradas últimas y si la censura censuraba algo, esa parte aparecía en blanco. Y ocurrió en algunas ocasiones con Die Fackel. Aunque él temía la censura, en más de una ocasión se preguntó por qué el régimen de cariz dictatorial que se impuso al declararse la guerra no aprovechó la ocasión para prohibir por completo la prensa. Él lo habría aprobado, porque veía una complicidad esencial y necesaria entre la maquinaria bélica y la maquinaria verbal de la prensa, que él denunció continuamente.
Tal como escribió en ese texto, en esta gran época, las plumas se sumergen en sangre y las espadas en tinta. Para él fue la prensa la que provocó la guerra. La prensa la desató irresponsablemente, frívolamente. Utilizó, según Krauss, mecanismos lingüísticos y estilísticos que impedían actuar a la imaginación, siendo el mecanismo fundamental el tópico, la frase hecha, la desconexión de la palabra con el pensamiento y el sentimiento. La imaginación y la lógica son amantes. El tópico las cortocircuita. A él recurre el lenguaje periodístico constantemente. La prensa no era para él un intermediario entre el público y el poder, sino el portavoz de éste. La cercanía del público al poder que permite la prensa significa la asunción e interiorización plenas del lenguaje del poder. Denunció ese lenguaje, Krauss lo denunció, y denunció con nombres y apellidos a los escritores y periodistas que buscaron acomodo en el cuartel de la prensa de guerra, o en el archivo de guerra, o en el propio Ministerio de Guerra, para hacer propaganda a favor del esfuerzo bélico austríaco y al mismo tiempo se sustraían así al servicio militar. Escribe él: nuestros escritores pueden elegir ahora entre una muerte heroica en el frente o una visita al jefe del grupo literario en el archivo de guerra, y se muestran tan heroicos que apuestan por esta segunda opción. Es decir, esa era la gran crítica de Krauss durante la guerra, que él ya en 1912 llamó la atención sobre este riesgo de que una guerra, que luego sería la Guerra Mundial, estallara a raíz, según él, a raíz de facilitado, propiciado por la prensa. Ya hay textos de 1912 de él, cuando de la guerra de los Balcanes, donde llama la atención sobre este riesgo. Porque la prensa también, según él, pulsaba fundamentalmente un resorte del alma humana, la atracción morbosa por el presente, por lo macabro, volvía al público rehén de la actualidad, hacía al hombre olvidar sus constantes eternas, lo disponía a la indiferencia, a la ausencia de piedad, a la crueldad, y lo hacía fundamentalmente a través del lenguaje. Hay que decir que Krauss no estuvo solo en su empeño. En la primavera de 1915, así que menos de un año después del comienzo de la guerra, se publicó un número de la revista Der Brenner que resultó ser una forma sutil de manifestación antibélica, a pesar de no contener ningún texto que pudiera definirse de forma directa como tal. Contenía los últimos poemas de Georg Trakl, entre ellos Grodek. Trakl fue un gran poeta que a lo mejor conocen, un gran poeta que fue una de las primeras víctimas literarias de la guerra. Él murió al cabo de pocas semanas después de estallar la guerra cerca de Cracovia. Él estaba en el frente, era farmacéutico y no soportó lo que estaba ocurriendo y murió por una sobredosis. Se suicidó. Entonces, en esta revista de Brenner salía uno de estos últimos poemas de él, Grodek. Luego había un poema de Rainer Maria Rilke en esta revista de Brenner, así como un texto de Søren Kierkegaard titulado, no de manera casual, por supuesto, sobre la muerte. Ahora, los dos textos centrales de ese número de la revista de Brenner provenían de la pluma de dos colaboradores importantes de la revista. Uno se llamaba Karl Dallago y el otro Theodor Hecker. El primer texto es la traducción de Dallago del Tao Te Ching, así como una introducción suya a su trabajo de traductor en esa obra que él define como el reflejo de una lejana vida modélica, la cual proclama 500 años antes de Jesucristo aquello que une a los hombres. Es decir, había allí una clara alusión a lo que estaba ocurriendo en los frentes, en el ámbito militar,
y político en aquel momento. Y Dal Lago explica también hasta qué punto la realidad de la guerra impregnó su trabajo de traductor y la elección de sus palabras. Él muestra allí, por ejemplo, su versión del texto número 71 del Tao Te Ching, donde pone: cuando los hombres ya no se toman en serio la muerte, la vida les muestra su terrible seriedad. Y compara su versión con otras versiones anteriores, en las que la muerte, esa realidad cotidiana de la guerra, no está presente. Él sí utilizó la palabra muerte y en su prólogo se refirió expresamente a la banalización periodística que se había impuesto y que era tan criticada por Karl Kraus. El otro texto que se publicó en aquel número de Der Brenner es de Theodor Hecker, que era amigo de Kraus y colaborador suyo, y se titula La guerra y los líderes intelectuales. También allí se polemiza contra el uso del tópico en el lenguaje de la prensa, contra la verborrea bélica, contra la supresión del nexo esencial entre palabra y silencio, y la consecuencia de ello, que era el crimen de la guerra. El amplio texto concluye con la descripción de una escena en el cinematógrafo. Un espía va a ser ejecutado. Unos hombres lo llevan a la horca. Y ahora cito a Hecker. A pocos pasos de distancia de la horca, el camarógrafo los obliga a detenerse. Y ellos se detienen. Y el espía, que en el instante siguiente dejaría de ver la ancha tierra, tiene que ponerse ante la cámara. Y mira hacia el aparato, y mira hacia la sala, a todas las personas que hay allí, y también me mira a mí. Y en mis sueños todavía veo a veces esa mirada. Sin embargo, he de decir, en honor al público, que no fui el único al que el horror le heló el corazón. Sentí el horror de toda la sala. Mucho se ha de ofrecer a un público de cinematógrafo para que se le detenga la respiración y se quede petrificado por el espanto. Aún así se ofrece. Es un texto muy impresionante porque cómo ha cambiado en estos 100 años, es decir, esa percepción de Hecker de horror cuando llevan a un hombre a ser ejecutado. Hoy en día esto lo vemos en la televisión y estamos totalmente embotados e indiferentes, ¿no? Y en aquel momento inicial de todo eso, todavía había en la sala un momento de espanto, ¿no? Así, esa revista de Brenner que se publicó en 1915, en la primavera, coincide más o menos con la publicación de Bendición de la guerra de Hermann Bahr, ¿no? Pero no comulga en absoluto con el entusiasmo bélico que todavía animaba a un número considerable de los intelectuales de la época. En Der Brenner se manifiesta de manera sutil y a la vez Der Brenner, la revista, se manifiesta de manera sutil y a la vez implacable contra esa palabra impensada que es la característica del fervor guerrero. Hemos mencionado dos revistas austríacas, Die Fackel y Der Brenner, que se manifestaron contrarias a la guerra y en particular a su lenguaje. Durante la guerra escribió Kraus gran parte de su monumental drama Los últimos días de la humanidad, que es una especie de compendio del lenguaje de la guerra. Casi todo el drama es citas de editoriales, de artículos y crónicas de periódicos, citas de discursos de políticos, citas de conversaciones escuchadas en las calles o en los cafés. Curiosamente, Kraus, que en esos años se aferró a la poesía, nunca escribió tanta poesía como en aquellos años, se aferró a los clásicos, a Goethe y a Schiller, estuvo leyendo las obras completas de Shakespeare en aquellos años. A pesar de todo eso, creó un drama en el que se desmorona lo clásico y un drama apocalíptico y desbordante. Era lo que correspondía al final de una era y al nacimiento de otra. Y por eso, en la primera edición de la obra,
la que se fue publicando por actos en la revista Die Fackel. Die Fackel publicó este drama, que es un drama enorme, son unas 600 páginas, lo fue publicando por actos en su revista Die Fackel. Y curiosamente desempeña un papel en esa edición por actos la fotografía. En cada acto, está en el frontispicio de cada acto, hay una fotografía de un soldado riente o de un grupo de mujeres con máscaras de gas, o el emperador Francisco José saludando a las autoridades. Luego, en la edición de los últimos días de la humanidad en forma de libro, también aparece la fotografía, y una de ellas es un Cristo crucificado a la que una bomba, un cañonazo, le ha volado la cruz, ¿no? De manera que queda Cristo en esa posición, pero sin cruz. Y luego hay otra foto que es muy famosa, que es la de un diputado italiano en la Dieta austríaca, que se llama Battisti, Cesare Battisti, que fue ejecutado por traidor. Y en la foto aparece ejecutado Battisti y el verdugo sonriendo encima de él, y rodeado de soldados o militares austríacos, todos sonrientes o rientes. Así que comenzamos nuestra charla por el papel de la imagen y lo acabamos también allí. Es decir, Krauss tuvo que reconocer hasta qué punto empezaba una nueva era en la que la imagen también desempeñaría un papel importante. Muchas gracias. No sé si aprovechando que tenemos a Dan hoy aquí, ¿quieren ustedes hacer alguna pregunta? Ignacio, yo querría saber si, porque ahora, por ejemplo, en estas últimas guerras que han habido, la de Vietnam o así, el efecto de los muertos que llegaban a los países, o sea, era absolutamente demoledor. O sea, en esa época el poder de la prensa contrarrestaba ese dolor, ese impacto tan brutal que debía ser para las familias, ¿no? Recibir a los muertos. O sea, era tan potente el mensaje. Bueno, ¿O no soplaba? Es decir, ha habido, quizás ya empieza en la Primera Guerra Mundial, digamos, el efecto de las víctimas, del número de víctimas en el campo propio, como algo que se tiene en cuenta, que se menciona en la prensa, etc. Es decir, que ha habido un cambio. Es decir, así como, digamos, en las guerras de las épocas medievales, es decir, o en las épocas romanas, pues traer en triunfo a los cadáveres de los muertos, la cabeza del general al que se ha derrotado, etcétera, eso era fantástico, grandioso, etcétera. Todo esto luego en el siglo XX ya desaparece, ya no interesa traer la cabeza del general muerto, ¿no? Es decir, se trata de hacer desaparecer un poco la muerte, y de esto forma parte lo que tú estás diciendo, es decir, que los muertos en el propio campo, etcétera, son algo demoledor, ¿no? Es decir, ha habido Canetti, el que mejor habla de este cambio que se ha producido en relación con la muerte. Él ve como una característica ya de una nueva percepción del hombre, ¿no? En relación con la muerte. Y en la Primera Guerra Mundial, en ese sentido, también inicia un cambio. Sí, claro, porque es esa primera guerra, digamos, en la que se utiliza una tecnología de destrucción masiva como nunca se había utilizado. De pronto, toda una retórica del 19 queda pulverizada delante de la guerra de trincheras. Robert Graves, el gran poeta inglés que estuvo en las trincheras y sobrevivió, decía que era imposible describir lo que era estar en las trincheras por el ruido constante. Era un ruido que no cesaba nunca. Y es muy interesante también el contrapunto en Inglaterra, pues todos los poetas jóvenes eran adolescentes, porque en la Primera Guerra Mundial se liquidó prácticamente toda una generación de jóvenes. Europa se quedó sin hombres.
pues todos esos poetas jóvenes que iban a la guerra como imbuidos de cierta épica que los padres le habían inyectado, de pronto los que sobrevivieron hicieron unos poemas terribles de venganza contra los padres, precisamente por haberlos llevado a ese exterminio. Perdón por la voz, porque la tengo muy tomada. Hemos de deducir que todos estos escritores, todos estos poetas, eran reclutados porque el propio Rilke no quería y lo pusieron en un rincón. ¿Estos reclutaban o ellos se metían ahí o cómo funcionaba eso? Digamos, es decir, lo que se puede decir, ellos se proponían, ¿eh? Es decir, ellos tenían cierto prestigio, eran hasta cierto punto conocidos, tenían una buena pluma, ¿eh? Es decir, podían ponerse al servicio de la propaganda, eran útiles en ese sentido, pero al mismo tiempo ellos veían allí una posibilidad de situarse, de quedarse en Viena o estar en un lugar bastante cómodo en el cuartel de la prensa de guerra, que estaba a bastantes kilómetros del frente, y se evitaban así el horror de las trincheras, ¿no? Hubo escritores y poetas que fueron reclutados y murieron en la guerra también en el campo austríaco, evidentemente, ¿no? Pero luego hubo otro grupo que se dedicó pues a ese servicio que Rilke calificó de vil. Hay una carta muy bonita que no la tengo ahora aquí a mano de Rilke a su editor, en el que dice: yo no puedo participar en esto porque es un uso vil de la palabra, ¿no? Entonces él se negó o se mostró reacio, no sé cómo habrá funcionado eso, y lo pusieron un poco, lo arrinconaron y se dedicó allí a registrar los expedientes que entraban, ¿no? Pero los otros se dedicaron pues a escribir esos textos, esa propaganda de héroes, ¿no? Peinar héroes, así se llamaba, ¿no? Así lo llamaban entre ellos. Hoy me tocó peinar héroes. Me ha parecido curioso cuando comenzó la conferencia, ¿no? Hablando de que actualmente se escribe como nunca se ha escrito. Es decir, hablando de la imagen, el poder de la imagen, lo que expresa la imagen y que no hace falta escribir muchas veces lo que dice la imagen. Y sin embargo ha afirmado usted que no se ha escrito nunca tanto como se escribe ahora. Me resultaría curioso saber si también en la época que nos ha estado usted explicando también se leía tan poco como se lee ahora. Quiero decir, porque estamos en un mundo en el que nos quedamos con titulares, se puede escribir mucho en internet, con 114 caracteres o 124 caracteres, no sé cuántos son, pero creo que se lee muy poco. Y eso nos lleva a muchas situaciones francamente lamentables. Y me resultaba por curiosidad saber si también en aquella época se leía tan poco o no. No, yo creo que se leía más, es decir, el acto de leer el periódico era una cosa muy extendida, ¿no? Es decir, clases sociales enteras leían el periódico, los periódicos tenían unas tiradas enormes, ¿no? Se leían libros también, había un público importante. Yo creo que en ese sentido había un cambio. Yo creo que nunca se ha escrito tanto como ahora y nunca se ha leído tampoco. ¿No? Es decir, yo creo que alguien lo ha dicho ya esto, pero yo creo que es así. Es decir, la verdad es que nosotros actualmente leemos poco. Al mismo tiempo se escribe mucho. La palabra escrita en internet y todo eso tiene un valor muy fuerte. Es diferente la palabra escrita que la palabra hablada. El peso de la palabra escrita es otro que el de la palabra hablada. Hoy en día, en internet, las redes sociales, como se llama todo eso, es palabra escrita. Eso es una cosa muy curiosa. Krauss ya llamaba la atención sobre que ya en los periódicos de que él decía el lector, él criticaba mucho la figura del lector, el lector de periódico. Se traga cualquier cosa con tal que esté escrita. Y si decía, incluso demostraba hasta qué punto se podía escribir todo lo contrario 2 días más tarde y la gente se lo tragaba igual. Y
Hubo, bueno, era un satírico, Krauss era un satírico, no lo parece a veces porque estamos hablando aquí en... hacía voces. Sí, voces, y había unos textos impresionantes de... ahora lo recuerdo exactamente, por ejemplo, noticias falsas que él colaba en algún periódico. Falsas sobre un terremoto, donde decían los disparates espantosos, que de unas máquinas que no existen en el mundo había detectado un movimiento sísmico, no sé qué profundidad de la Tierra, y lo colaba en algún periódico y luego se moría de risa, evidentemente, porque se lo había tragado, ¿no? Y no solamente él, sino otros también lo hacían. Es decir, ese valor de la palabra escrita es... y esto lo estamos viviendo ahora más que nunca en Internet, ¿no? Que de pronto sale algo y la gente se lo traga, ¿sí? Yo quería compartir con usted mi cierto escepticismo ante la posibilidad de alternativa pacifista, de su conferencia podríamos decir. Sí. Qué lástima. Pero esta propuesta pacifista ya existe antes de la guerra, por ejemplo, en la literatura rusa, en Tolstoy. Claro. Entonces, cuando surge el movimiento bolchevique, se define el proyecto comunista, se define como el proyecto pacifista. Lenin, el primer decreto del poder bolchevique es proclamar la paz del mundo. Y quizá la alternativa pacifista resulta al final será aún más desastrosa, viendo sus resultados, que el drama de la bélica Primera Guerra Mundial. Bueno, es decir, esto, lo que usted dice, es decir, yo me he centrado mucho en Krauss. Ahora, Krauss, precisamente en ese rechazo inicial a esa verborrea, incluye también, curiosamente, en las cartas estas, incluye también cierta verborrea pacifista. Es decir, que critica a Romain Rolland, como que todos se dejan arrastrar por el mismo lenguaje bélico, por el mismo lenguaje de la guerra. Lo que pasa es que en este caso el lenguaje pacifista es lo mismo, pero como que fuera simplemente la otra cara de lo mismo, ¿no? Por eso lo que él llama, momento. Es decir, se está escribiendo demasiado, se habla. Yo lo que quiero es que se escriba menos, que se hable menos, ¿eh? Por eso también ese papel del silencio o de la palabra poética, ¿no? La palabra poética que es dar un paso atrás y decir, bueno, a ver, esa palabra poética viene de otro sitio, no viene del lenguaje periodístico, al que se acoplaron, por supuesto, todos los entusiastas de la guerra, pero también se acoplaron a ese mismo lenguaje algunos pacifistas durante la guerra. Un caso también paradigmático es Stefan Zweig. Stefan Zweig, que luego aparece como un gran pacifista y que sin embargo en esa época él lo describe con cierta habilidad, ¿no? Que es su papel su papel bastante triste, porque era una situación triste. Él, un pacifista, estaba escribiendo, pues estaba peinando héroes, como lo llamaban. Sí, es que sentido es muy interesante el silencio de Krauss, porque su pausa, siempre que hay una gran tensión en una sociedad, cuesta mucho pensar, como defendía siempre Hannah Arendt, pensar sin barandillas, ¿no? No te zarandean sin tener que agarrar a una u otra. Claro. Y ese silencio de Krauss, que tanto impresionaba a Canetti y demás, sigue siendo muy, muy ilustrativo. ¿Alguien más? Sí. Usted ha dicho que es una pregunta que el tópico cortocircuita el mecanismo pensamiento-palabra. Entonces, digamos, ¿cómo se articula interiormente o en la mente humana para que un tópico tiene que estar muy bien elaborado o muy bien vendido para que tenga más poder que una palabra razonada? Ese mecanismo, le rogaría que lo explicara un poquito más a mí.
Bueno, yo, digamos, no sabría explicar el mecanismo, ¿no? Es decir, yo creo que Krauss tampoco incidía tanto en el mecanismo, que sin duda existe, ¿no? Pero él lo que llamaba la atención sobre el hecho de que tanto en la literatura, cierta literatura esteticista que él rechazaba, como el lenguaje periodístico, porque en aquella época había cierta relación entre estos dos lenguajes, el esteticista y el periodístico. Como el funcionamiento, es decir, más que, digamos, él no habla del funcionamiento interno en nuestra alma, sino que él habla del funcionamiento externo, ¿no? Es decir, obligación de escribir todos los días. Es decir, por ejemplo, su revista Bifaki, una revista, se publicaba de manera irregular, precisamente para no someterse a esa obligación de la rutina de tener que salir todos los días y todos los días producir frases hechas. Segundo, el lector también está dispuesto a acoger esa frase hecha, ese tópico, está en disposición. El lenguaje periodístico se apodera del lector y el lector está dispuesto a acogerlo, ¿no? Esos son los mecanismos que él veía, que digamos, yo no sabía, no recuerdo ahora en él alguna frase respecto a un funcionamiento interno, pero yo pienso que sí, que existe allí, que debe haber funcionamientos internos que hacen que esta palabra se apropie del alma y elimine, pues, o cortocircuite esa relación entre pensamiento y palabra, o pensamiento, silencio, palabra, que es tan necesaria. Esto me ha recordado que decías ahora. En este curso también tenemos una sesión, no sé si es la tercera, no recuerdo bien, dedicada al caso del castellano en el siglo XX y a través de la figura de Rafael Sánchez Ferlosio, que la va a dar Ignacio Echevarría, experto en Ferlosio. Y es muy interesante porque Ferlosio tiene ciertas concomitancias con Krauss, porque también es un escritor, un prosista, un ensayista que escribe en los periódicos muchas veces contra la retórica periodística, también contra la guerra. Y ahora que decías esto me ha recordado a un concepto que acuñó Ferlosio en los años 80, precisamente para criticar la rutina de la opinión en los periódicos. Y acuñó la imagen de las cajas vacías. Ferlosio habla de las cajas vacías como esos recipientes que hay que llenar cada día en los periódicos, donde el comentarista, el opinador, se ve obligado a escribir cada día una determinada cantidad de palabras y eso acaba esclerotizando la opinión, ¿no? Y Ferlosio fue de los pocos opinadores que consiguió romper eso, porque muchas veces enviaba al país artículos que no cabían y lo publicaban en 2 o 3 versiones, o tenían que ampliar la caja y romperlo. Es decir, por ejemplo, esa necesidad muy patente en la Primera Guerra Mundial de leer el periódico todos los días. Es decir, no solamente está la necesidad de escribirlo todos los días, sino también la necesidad de leerlo, ¿no? Y eso contribuyó a ese asentamiento de la frase hecha, del tópico, de las reacciones, de los automatismos internos en el lenguaje. Y ahora hemos llegado a este punto. Sí. Porque me parece que es interesante la pregunta de este señor sobre cuáles son los mecanismos internos que hacen que predomine a lo mejor el tópico frente a un pensamiento que podríamos llamar más racional. No sé si no es fácil la respuesta a esta pregunta, me parece, ¿no? Pero evidentemente cuando se habla de estos tópicos, además de que estos tópicos tocan a cuestiones de la ideología de la época, las ideas predominantes, ¿no? Además también quizás hay una cuestión de que los tópicos ofrecen un elemento de identificación, un elemento que permite a la gente identificarse con determinados, muchas veces, ideales, ¿no? Que hacen que eso funcione internamente como un elemento aglutinador de la identidad de la gente. Entonces es quizás por eso que a veces es más difícil
ponerse a pensar solo, ¿no? Nunca se piensa solo ni nunca se piensa de la nada, ¿no? Tampoco nos vamos a engañar sobre eso, siempre se piensa sobre unas ideas previas y sobre las ideas de la época. Pero esa posibilidad de no aferrarse a los tópicos existe y quizás es más difícil porque quizás aleja de los elementos más identitarios, de los elementos más comunes, de los elementos más ideológicos que predominan en la época, ¿no? Tópico, la frase hecha, la característica es su ser colectivo, no es individual, ¿no? Como la metáfora de un poeta es una cosa individual, pues el tópico es colectivo. Y Krauss, precisamente, hay un texto muy curioso a finales de la guerra, donde se reúnen los dos emperadores, el emperador de Austria y el emperador alemán, y deciden que van a ampliar y profundizar la alianza. Y Krauss, como satírico, luego ve como esas dos palabras, ampliar y profundizar, luego empiezan como una especie de rizomas, aparece luego en todas partes. Todo en un periodo X, todo se amplía y se profundizan, los contratos de seguros también se amplían y profundizan. Todo, no sé qué, se van a arreglar los baños, los retretes en los trenes, también se amplía y profundizan. Todo, porque de pronto, él dice, la administración ha parido unas palabras y la prensa está enseguida dispuesta a acogerlas y a expandirlas. Entonces luego, seguramente en las conversaciones diarias, ampliar y profundizar también aparecía continuamente. Como ha hablado sobre todo del campo vienés y del campo alemán, yo quería decir que a mí me han caído en las manos periódicos franceses durante la Primera Guerra Mundial y claro, estaban llenos de la misma mística, llamémosle así, el Matin de París, incluso la Independance, Perpignan, no hablaba de alemanes, hablaba de Bosch. Que por cierto quería preguntarle si sabe de dónde viene este nombre de Bosch. Y sobre esto, claro, yo entiendo más la Segunda Guerra Mundial, no porque esté más cerca de mí, en fin, creo yo, porque era una guerra ideológica realmente, pero en la Primera Guerra Mundial que haya ese entusiasmo, falso entusiasmo en Viena para invadir un pequeño país como era Serbia, que luego sí lo invadieron, pero bueno, al final fue la más beneficiada con la guerra, ¿no? No se entiende, ¿no? Y este nacionalismo, que por lo que he oído del lado austríaco, era un nacionalismo relativo, porque ya decía que en el campo imperial y real se unían varias lenguas y varios pueblos bajo una corona imperial, casi diría pacifista, ¿no? Decían, no sé cómo justificaban ellos la invasión de Siria, o cómo Siria justificaba, o cuáles eran los términos del ultimátum. Serbia se negó a aceptar, ¿no? Y sobre esto, yo he leído que en la Segunda Guerra Mundial lo primero que hicieron los alemanes al ocupar París no fue ocupar diarios comunistas, que entonces todavía estaban aliados, sino la editorial Gautier-Landau, porque era la editorial del Becquersin. Y no sé si conoce el cómic este de la primera, ¿no? Sí, era una bretona, una criada bretona vestida de bretona de la época, que luego ha sido muy criticada por fascista, etc., ¿no? Pero en todos sus cómics, todos sus álbumes publicados durante la Primera Guerra Mundial, salían los Bosch como los malos de la película, ¿no? Y salían las heroicas francesas que descubrían espías alemanas. Una señora que llevaba un bebé, en realidad no era un bebé, sino una muñeca que llevaba una cámara para filmar posiciones francesas, etc. Y debía haber impactado mucho esto en Alemania, porque por lo visto fue lo primero que fueron para hacer desaparecer los alemanes al ocupar París, ¿no? Todos esos cómics que entonces todavía tenían éxito y que ahora veo que nadie conoce casi, ¿no?
todo lo demás se conoce cantar, pero bueno, también parece una cosa muy antigua. Pero en aquella época había servido mucho para la propaganda anti-alemana, ¿no? Bueno, está, es decir, allí en el Imperio Austrohúngaro, un imperio muy complejo, y digamos, el hecho de reunir a tantas nacionalidades, ¿no? Y de una forma además no muy equilibrada. Incluso Francisco Fernando, el heredero asesinado en Sarajevo, abogaba por una triple monarquía, no doble sino triple, incluyendo, digamos, dando más importancia al elemento eslavo, sobre todo al bohemio, checo, Praga, todo eso, ¿no? Eso es lo que él quería, esa era la idea, porque el imperio se estaba desmoronando por ese lado nacional, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Hofmannsthal, que era pues, uno de estos propagandistas de la guerra, etc., es lo que abogaba por mantener ese imperio multinacional, etc. Es muy interesante las cosas que él dice, lo que pasa es que en ese momento estábamos inmersos en una guerra y era digamos, la idea se subordinaba a las necesidades militar. Ahí está el asunto, ¿no? Es decir, hasta qué punto había sinceridad, ¿no? Hasta qué punto había un pensamiento autónomo, sino que hasta qué punto era simplemente una ideología al servicio de, ¿no? Esa era la cuestión. Pero evidentemente durante todo el siglo XIX, en muchos ejemplos, el imperio austrohúngaro se veía pues algo que aglutinaba a diferentes nacionalidades, tanto que luego cuando se desmoronó el este de Europa, la Unión Soviética, que de pronto volvió a aparecer por unos momentos apareció el imperio austrohúngaro como un modelo a seguir, en el sentido de que pues, era un lugar donde, que aglutinaba nacionalidades y hasta cierto punto es incluso un modelo para la Unión Europea, ¿no? Pero claro, todo este elemento, digamos, de paz entre las naciones que aparenta la monarquía austrohúngara, pues no lo era tanto, ¿no? Sí, esa era la realidad, ¿no? Es decir, había un poco de idealización en los textos de Hofmannsthal, idealización de esa realidad, porque era muy desequilibrada. El elemento germano era el dominante. Eso era evidente, ¿no? Bueno, muy bien, pues creo que ya podemos finalizar la sesión. Recordarles que la semana que viene, el martes a las 7:30, otro germanista, Jordi Vallejanés, nos hablará del lenguaje del totalitarismo nazi y soviético. Muchas gracias de nuevo a todos y gracias, Alan, por tu magistral conferencia. Gracias.